Siempre agradecido cuando los productos animados llevan un mensaje más allá de la historia, ya sea el castillo ambulante mostrándonos qué es el amor y qué significa amar a alguien, o Ver the Garden Wall hablándonos sobre el miedo, cómo entrenar a tu dragón y las consecuencias de dogmas y prejuicios, o más recientemente, los Mitchell versus las máquinas y las relaciones familiares. Pero hoy nos centraremos en The Old House y el sistema educativo. Sinceramente es un tema en el que estoy muy interesada y advierto que mi opinión no es imparcial. Ya fuera porque mis días en la escuela no fueron agradables, porque mis padres son maestros y vi de cerca cómo les afecta el sistema. Casos concretos donde se excluía a los que eran diferentes, porque me tocó hacer de maestra y noté cómo este sistema había afectado a mis estudiantes y a mí. Y aprovechando que estoy a poco de salir de la universidad y no recuerdo nada del colegio, veamos. The Old House y el asesino del aprendizaje. No son pocos los que han criticado el sistema educativo mediante el arte. Lo hemos visto incontables veces en el entretenimiento, desde el Club de los Poetas Muertos hasta El Principito, desde Pink Floyd en 1979 hasta Green Day en el 2015, y desde Merlí, producida en España, hasta Tariza Mimpar, producida en la India. Y así podemos continuar hasta llegar a The Old House, una serie que nos narra las aventuras de Luz, una chica humana, viviendo en un mundo de magia y fantasía. Todo puede sonar lindo, pero lo cierto es que este mundo es mucho más oscuro de lo que aparenta, y Luz tendrá que enfrentarse a él en varias ocasiones, aceptando que no vive dentro de un cuento de hadas. Una de las críticas más fuertes que hace la serie es al sistema educativo. Mediante las escuelas de este mundo se entrena a los niños para tener un lugar dentro del reino de las Islas Sirvientes, y a medida que avanzan los días escolares de Luz, empiezas a notar una relación entre la escuela y la sociedad de este mundo mágico, y no solo de ese mundo, sino además del nuestro. Así que veamos los errores de nuestro sistema mediante The Old House, desde el más obvio hasta el que encuentro más significativo. En la serie se nos explica que tanto la sociedad como las escuelas se rigen por el sistema de aquelarres, pero no siempre fue así. Antes se practicaba la magia salvaje. Las brujas aprendían todo tipo de magia por medio de la naturaleza. No fue hasta 50 años antes de la serie, con la llegada del emperador, que se impuso el sistema de aquelarres y por tanto un nuevo sistema educativo. Ahora, cualquier sociólogo te puede decir que 50 años es un periodo muy significativo para considerar aún un sistema obsoleto, sobre todo si no se adapta a las nuevas generaciones. Y el modelo de Velos no se adapta a la sociedad actual. Prefiere que la sociedad se adapte al modelo, usando la represión y el castigo. Algo que suena muy familiar, ¿no? Los humanos siempre hemos tenido algún tipo de educación, y las escuelas eran un tanto diferentes a las actuales. Las escuelas como las conocemos ahora empezaron en la Revolución Industrial, y Segre tuvo orígenes en la Escuela de Prusia, que nació como una manera de educar, o mejor dicho, adoctrinar a tantas personas como fuera posible, hombres y mujeres. La intención era crear buenos trabajadores de fábrica y excelentes soldados, por lo cual la obediencia y la mansedumbre eran lo más importante. Si tuviéramos que hacer un mega resumen de esta escuela, diríamos que aquí aprendías cómo obedecer. Y puedo especular fue lo que ocurrió en este mundo mágico con la llegada de Velos. Tras acabar con la era salvaje, el emperador necesitaba una manera de mantener el orden que quería, y lo encontró mediante las escuelas. ¿Qué mejor forma de adoctrinar a toda una generación que una escuela? Y por supuesto, otros factores habrán influido, pero no hay mejor manera de plantar ideas en las personas que en un salón de clases, cuando estas aún están muy jóvenes y ven el mundo en blanco y negro. Volviendo a nuestro mundo, han pasado más de 200 años y si bien no tenemos la original escuela de Prusia, prácticamente es en esencia la misma. Un aula donde recibes X cantidad de materias por al menos 8 horas, tienes que memorizar para el examen y obedecer al maestro. Un sistema que iba muy bien hace 2 siglos, cuando lo que más se necesitaba era mano de obra y soldados, con una sociedad acostumbrada a obedecer. Pero ahora estamos en una era donde nos cuestionamos todo. Cuestionamos la religión, la política, la guerra, movimientos sociales, el entretenimiento y hasta nuestra existencia, lo cual hace que este sistema no encaje con nuestra generación, pero se mantenga por tradición y comodidad. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la serie. Desde el episodio 1 se nos muestra que todos aquellos que incumplan con la normativa son perseguidos y aislados de la sociedad, no solo por incumplir las reglas, sino por no encajar directamente, ya sea por un gusto o por una forma de vivir diferente.
Y para muchos esto es normal porque crecieron viendo o experimentando lo que pasa con aquellos que no pueden ajustarse al molde. En las escuelas de las Islas Sirvientes es normal que se aísle a quienes no encajan con el sistema en lugar de buscar una manera en la que puedan desarrollarse. Es mucho más fácil bloquearlos ya que representan un problema y en lugar de lidiar con problemas es mucho mejor dejarlos de lado, ¿no? Además de esto, fomenta un nivel de competencia hasta cierto punto insano, donde se pisotea a aquellos que muestran un menor desempeño y se les da cierto poder a los más destacados, haciendo que los segundos puedan volverse abusivos y los primeros se frustren. Esto lo podemos ver cuando Amity molestaba a Willow o cuando Lucy y compañía eran intimidados por Bocha. Los profesores les importaba poco o nada. En realidad, los mismos profesores fomentaban el bullying a otros. ¿O a quién no le pasó esto alguna vez? ¡Reprobado! ¡Es patético! Los mayores abominables son ustedes. Si el próximo abominable reprueba, todos llevarán tarea extra por un mes. ¿Tarea extra? ¿Qué tal si pasa Willow? No, la casi bruja no. Tarea por un mes. Muchas veces habremos vivido una experiencia parecida donde el profesor nos hace directamente responsables de una situación que perjudica al alumno, o ya de plano, humillarnos frente a los compañeros, o simplemente no actuando y restando la importancia cuando presencian un acto de discriminación y violencia. Creo que muchos tenemos una historia que contar sobre esto, yo incluida. El por qué ocurre esto se explica en la pedagogía del oprimido expuesta por Paulo Freire, y que se mantiene hasta nuestros días, donde todo se divide en oprimido y opresores. A los oprimidos se les deshumaniza y se les hace sentir incapaces, con tal de acostumbrarlos a ambientes abusivos y fatales. Son pocos los afortunados a los que se les da la esperanza de un día ser opresores, y ser los que escalen en el poder hasta estar por encima de todos. Esto puede generar una competencia muy mala, donde tu peor enemigo no eres tú, sino tu compañero, tu amigo o incluso personas muy cercanas a ti. Y para que esto funcione, no puede existir un ambiente de inclusión, no puede existir la igualdad. Siempre debe haber alguien por encima del otro. Uno que tenga la razón, el conocimiento, la palabra, mientras que el otro simplemente se limite a callar y escuchar. Lo que nos lleva al siguiente punto. Hace mucho tiempo mencioné en un video cuál es la gran diferencia entre profesor y maestro. A manera de resumen, el profesor solo busca darle una clase y su trabajo termina al sonar la campana, pero el maestro busca que aprendas, aunque para eso deba usar métodos poco ortodoxos. Y en Dale House tenemos los dos ejemplos. En Headside, los profesores ejercen poder sobre los alumnos, viéndolos desde abajo, como si ellos tuvieran el conocimiento absoluto, y no hay lugar para el cuestionamiento, solo para la obediencia. Y si bien los profesores no son el problema, de hecho son una víctima más del sistema, ya que fueron educados de igual o peor manera que las nuevas generaciones, no son bien recompensados por la labor que desempeñan. De hecho, muchos trabajan como esclavos por una miseria, así que no es extraño que existan más profesores y menos maestros, más educadores esperando la hora de salida que aquellos apasionados por su trabajo. El sistema educativo lastimosamente se rige por lo primero. Los profesores juegan un gran rol en la sociedad, tanto como un médico, un presidente, un policía, porque son ellos, en conjunto con los padres, quienes formarán la sociedad del mañana. Pero hay que decirlo, así como hay muchos que no deben ser padres, hay muchos que no están capacitados para educar en aulas, y no solo hablo por estudios, sino por su habilidad de escuchar y apoyar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. La educación actual necesita más maestros que profesores, aquellos que se bajan de su nube de poder para tener una relación más cercana con el estudiante. Les enseñan mediante exploración, curiosidad, fomentan el autoaprendizaje, aceptan no tienen siempre la razón, y se permiten aprender de todo lo que les rodea, incluyendo sus propios alumnos. Y en esta categoría entra Ida, permitiéndole a Luz explorar, pensar y descubrir por sí misma. Y sí, será una maestra descuidada, pero una maestra al fin y al cabo. Lo cierto es que tenemos más profesores de Headside en la vida real y muy pocas damas búho dispuestas a fomentar el aprendizaje. Pero de vez en cuando tenemos casos como el director Bump, profesores tradicionales e incluso dictatoriales, pero con cierto aprecio a sus estudiantes. Están dispuestos a experimentar de vez en cuando, aunque sean pocas ocasiones. Se permite equivocarse y aprende a reconocer el talento de sus estudiantes. Aunque sea empujones, les otorga una oportunidad. Un
un profesor que podría ser un potencial maestro, algo más común en nuestra sociedad de lo que parece, pero que muchas veces se queda en un tal vez. En las Islas Sirvientes la magia se divide en aquelarres y cada una cumple una función, pero cuando te unes a uno, tu poder se limita a ese único tipo de magia. Es una decisión importante y definitiva, y debes elegir bien si no quieres terminar haciendo algo que no te gusta por el resto de tu vida. Además, es una decisión que se toma desde muy joven, pero sin la posibilidad de explorar. Esto lo podemos ver en toda la serie. Willow fue inscrita a la academia para aprender cómo hacer abominaciones, aunque su fuerte se encontrara en las plantas, y esto lo vimos en una catarsis de su frustración. Lo mismo podemos ver con los estudiantes del área de castigo, que si bien amaban sus materias, también les gustaba experimentar con otras, lo cual hace que se salgan de la norma y causen su exclusión. Pero el más claro ejemplo lo tiene Luz, quien llega con una gran sed de aprendizaje. Quiere ver todo, experimentar todo, pero solo se le permite elegir una opción. Sin embargo, no se le explica cuáles son esas opciones, y mucho menos se le permite experimentar para encontrar la que más le guste. De hecho, ella ni siquiera toma la decisión, lo hace el director al azar. Y creo que es una situación bastante familiar. Desde muy jóvenes se nos hace la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Desde niños se nos obliga a pensar en el futuro y el rol que ocuparemos dentro de la sociedad, y entre más edad tengamos, más seria es la pregunta, y se requiere de una respuesta más precisa. De hecho, tengo otro video enfocado solo a esto. Los invito a verlo. El problema es que muchas veces se nos obliga a elegir sin saber un pepino sobre nuestras fortalezas, debilidades o gustos. La escuela nos da las materias básicas, pero poco nos invita a analizar aquello que nos gusta, que nos apasiona, que nos mueve las fibras, o por lo menos que nos interesa. Si yo descubrí que amaba la escritura, fue porque tuve buenos padres que me permitieron explorar y desarrollar esa habilidad. Pero en la escuela la última vez que mostré un cuento me mandaron al psicólogo para que no me equivocara otra vez. En las escuelas se nos obliga a tomar decisiones que pueden ser o no importantes, desde participar en un acto escolar hasta escoger una carrera, pero no nos permiten experimentar ni nada para saber qué nos podría interesar. Desde los 15 años, si no es que antes, te obligan a pensar algo en lo que te vayas a dedicar el resto de tu vida, y así llegas a los 17 o 18 años con la enorme duda sobre a qué dedicarse. Y dirán, pero existen test vocacionales que te pueden ayudar. Y sí, existen exámenes que pueden analizarte de manera general y darte opciones de lo que podrías estudiar, pero no es que sean definitivos. Yo tomé al menos 4 de esos tests en diferentes instituciones, y en todos los resultados me parecía que medicina era mi primera opción. Y al final no estudié eso. Los test vocacionales pueden ayudar, pero no son como la experimentación, nada como una experiencia personal para averiguar qué es aquello que podría interesarte. Pero el sistema educativo se basa más en memorizar conceptos y fórmulas que en aprender mediante la experiencia. Todo se reduce a 4 paredes y 40 pupitres. Tampoco fomenta la curiosidad, y mucho menos la experimentación. Si el sistema educativo se encargara de esto, no tendríamos a tantos chicos de 16, 17 y 18 años sin saber qué hacer con su vida. El sistema no fomenta la exploración, ni mucho menos la creatividad, lo cual nos lleva al último punto. Creo que esto es obvio, pero lo dejé para el final porque creo que es lo más importante. Con todo lo visto anteriormente, ahora entendemos por qué en The Old House el sistema de aquelarre se ha mantenido por casi medio siglo, por qué la sociedad está tan calmada ante la opresión y la tiranía, por qué las escuelas mágicas actúan de esa manera, pero no hemos dicho el por qué tratan los supuestos alumnos problemas de manera tan cruel y excluyente. ¿Por qué se encierra a todo aquel que parezca raro o diferente? ¿O por qué se persigue y castiga a todo aquel que vaya contra el sistema y viva fuera de él? Y todo es porque significa una amenaza. Personajes como Ida demuestran que no es necesario seguir el régimen o pertenecer a un aquelarre para encontrar un camino donde ser feliz, y que existen otras opciones. ¿Y eso qué tiene que ver con la creatividad? Pues mucho. La creatividad no es arte o música como muchos piensan, es la capacidad de generar nuevas ideas mediante conocimientos ya adquiridos y que muchas veces propone soluciones originales a problemas. Un abogado puede ser tan creativo como un pintor,
pero su manera de demostrar creatividad será diferente. La creatividad nace de la duda, del pensamiento crítico, de la exploración de escenarios, de la capacidad de pensar, de la motivación y la curiosidad. No nace de la conformidad, sino de la pregunta: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué esto funciona? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué es así? ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? ¿Qué puedo ocupar? Etcétera. Una persona creativa está llena de dudas y planteando posibles soluciones, con la necesidad de compartir sus ideas o incluso hacerlas realidad. Y esto amenaza al sistema, porque una persona con pensamiento creativo no es conformista. Esto puede ser un problema si empiezan a preguntar: ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué debo limitar mi poder a un solo tipo de magia? ¿Por qué no puedo usar mi poder en lo que yo quiero? ¿Por qué no puedo ser un gran escritor? ¿Por qué no puedo ser un artista? ¿Por qué no puedo ser un abogado? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué el maestro siempre tiene la razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es que las brujas salvajes son perseguidas, son un peligro para el régimen de las islas, y por eso nuestro sistema educativo le teme tanto a la creatividad, aunque diga fomentarla. No son raros los casos de personas que intentan mostrar creatividad al enseñar o estudiar, y automáticamente son cuestionados y hasta se han burlado de ellos. Yo conozco muchos casos así. ¿Cuántos no conocemos profesores excelentes, cuyas clases parecen de otro mundo, al punto de desear que éstas no se acaben, y un día, casi de la nada, su forma de enseñar cambia drásticamente, o peor, te dicen que renunció? ¿O cuántos aquí no tenían un sueño o descubrieron cierto talento, por minúsculo que fuera, y a la hora de intentar desarrollarlo, alguien en la escuela los frenó porque eso que creíamos bueno no era importante y debíamos enfocarnos en algo mejor? Esto se debe a que el sistema actual no da lugar para hacer las cosas diferentes, para dar un nuevo enfoque para la creatividad, porque la creatividad no es importante aquí. Todo aquello que muestra inicio de ello debe ser eliminado, por ser no esencial. Por eso los profesores que tratan de hacer las cosas de manera diferente, o los alumnos que intentan desarrollar un talento, son tachados como locos, inocentes y hasta tontos. Y se hace todo lo posible porque encajen de una vez en lo que creen adecuado, o eliminarlos de raíz. Y eso se puede ver hasta el nivel de importancia de las materias, donde la ciencia, la matemática y la lengua van primero, después las que tienen que ver con humanidades y por último el arte, que son estas últimas las que permiten que los jóvenes exploren más, y de hecho, estas son las primeras en ser eliminadas cuando las escuelas lo creen necesario. ¿A cuántos nos pasó que de un año a otro desaparecieron materias como artística, poesía, educación moral, educación para la vida o música? Pero nunca nos pasó que nos eliminaran la clase de literatura o matemáticas. La creatividad es maravillosa, porque no solo te lleva al cuestionamiento, sino al análisis, a la exploración, la reflexión, el autoaprendizaje, el descubrimiento. Y esto se necesita en cada aspecto de la vida, ya seas un doctor, un abogado, un gran empresario, un artista. Lo cierto es que nuestro sistema educativo tiene grandes fallos. Si no fuera así, no sería criticado una y otra vez. Y el hecho de criticarlo no significa que queramos que las escuelas se extingan, simplemente permitir una innovación en que permita al individuo desarrollarse como un ser valioso, emocional y competente. Sé que estamos a muchos años de que eso ocurra, pero poco a poco se puede lograr, motivando a los chicos como luz, en lugar de frenarlos completamente, y dar más espacio a maestros como Ida, cuyas enseñanzas pueden llegar a ser muy valiosas, y están dispuestos a aprender junto a sus alumnos. Está bien, puedo enseñarte lo que sé, y lo que no sepamos podemos aprenderlo juntas. Gracias, niña. Estoy ansiosa por eso. Realmente amo esta serie, a sus personajes y sus críticas. Sobre todo agradezco toquen este tema, ya que es algo que nos toca a todos de frente. Hay mucho que quiero hablar sobre el sistema educativo y mis experiencias con él, desde los profesores que fueron despedidos por hacer las cosas de manera no convencional, hasta el día que tuve que dar una clase de creatividad a estudiantes universitarios, porque no tenían idea de cómo ser creativos. Y les hablo de personas que estudian una carrera donde la creatividad lo es todo. Es un tema muy largo, pero lo dejaré hasta aquí. Aún debo ver qué pasa con Lumity. Gracias por ver y hasta luego.